confesar el mismo pecado, iba a recibir una cachetada. La muchacha, conociendo el temperamento de Padre Pío, pero no pudiendo resistir la tentación, se fue a confesar su pecado con otro sacerdote. Tan pronto ella dijo su pecado, recibió una cachetada en pleno rostro. La bilocación de la voz es un fenómeno frecuente en él. Sus hijos espirituales y hasta personas extrañas le han oído a grandes distancias dar noticias o consejos y hasta amonestaciones, especialmente en medio del sueño, y han oído esa voz suya en forma clara y comprensible, pero sin ver al Padre Pío. Telegramas, mensajes telefónicos, cartas de todas las especies, numerosos testigos oculares atestiguan sus bilocaciones en Italia, Australia, Uruguay, Estados Unidos. Durante el éxtasis, el Padre Pío se nos aparece como inhibido. Cuando vuelve en sí, diríamos que sale de un síncope. Su cuerpo no reaccionaba ante ninguna excitación externa, luz enceguecedora, luces de magnesio. Por eso resultaba tan fácil sacarle cuantas fotografías se quería mientras estaba oficiando. Un estruendo de platillos lo dejaba como si nada. Se le creería sordomudo. Santa Teresa dice: en la cúspide del éxtasis no se ve ni se oye nada. Y hay un monseñor de Uruguay, Danilo Damiani, vicario general de la diócesis del Salto en Uruguay, y él tenía un diálogo con Padre Pío en 1930 porque eran amigos, y él le dice a Padre Pío que le gustaría morir allí en donde estaba Padre Pío para que él lo asistiera en sus últimos momentos. Y Padre Pío le contestó: no, usted va a morir en Uruguay. Y le pregunta Monseñor: ¿pero usted va a ir a ayudarme a morir bien? Y él le dijo: claro, naturalmente. ¿Qué sucede? Durante ese mismo viaje, una mañana, Monseñor Damiani tuvo un ligero ataque cardíaco y al punto envió en busca de Padre Pío. Pero como Padre Pío estaba confesando, él no fue al llamado. Cuando subió cerca del mediodía, el obispo, el monseñor, lo recriminó y le dijo: ¿por qué no vino cuando yo lo mandé a llamar? Y me pude haber muerto. Y Padre Pío le dijo: a la verdad que esto es un hombre de poca fe. Yo te dije que tú vas a morir en Uruguay. Y veamos ahora cómo termina esta historia. En 1942, en la víspera de las bodas de plata sacerdotales del obispo de Salto, Monseñor se reunía en el obispado y estaba junto a cinco obispos. Fue despertado a medianoche por un golpe que dieron en la puerta de su cuarto. Cuando él abrió la puerta, vio pasar un capuchino y escuchó una voz que le dijo: vaya al cuarto de Monseñor Damiani, que está muriéndose. El monseñor se vistió, despertó a algunos sacerdotes y fueron al cuarto de Monseñor. Sobre la mesa de noche había una hoja de papel con unas palabras escritas de puño y letra de Monseñor. Decía: el Padre Pío ha venido. Y ese testimonio lo conservan. Cuando fue a Italia y vio al Padre Pío, le preguntó: padre, ¿fue usted el capuchino que yo vi la noche en que murió Monseñor Damiani? Y el Padre Pío, como no insistió, se quedó callado y dijo: ya comprendo. Y Padre Pío le dijo: sí, usted ha comprendido. Estas son parte, ¿verdad?, de las anécdotas. Tenemos la película de Padre Pío. Padre Pío siempre decía una lectura de Gálatas 6:14,
En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que el apóstol Pablo puso en la cumbre de su vida y de su apostolado la cruz de su Señor como su fuerza, su sabiduría y su gloria. Se conformó a él por medio de la inmolación de sí mismo por la salvación del mundo. Es notable su carisma de bilocación. Vivió rodeado de la presencia de Jesús y María, pero también de santos y ángeles, y de almas que buscaban su oración para subir desde el purgatorio al cielo, pero su gracia más grande radicó sin duda en sus estigmas. En 1918 recibió esas llagas. Estas llagas sangraron toda su vida, aproximadamente una taza de té por día hasta su muerte. Múltiples estudios médicos y científicos se realizaron, no encontrándose nunca explicación alguna a su presencia. Su sangre emanaba un aroma celestial a flores diversas que acariciaba no solo a los asistentes a sus misas, sino también a quienes se encontraban con él en otras ciudades del mundo a través de sus dones de bilocación. Vivió sufriendo ataques del demonio, tanto físicos como espirituales, que se multiplicaron a medida que las conversiones y la fe crecían a su alrededor. En el orden de la caridad, se comprometió en aliviar los dolores y las miserias de tantas familias. Fundó la Casa del Alivio del Sufrimiento, inaugurada en mayo de 1956. Para el Padre Pío la fe era la vida. Quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración. Pasaba el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. Decía, en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. La fe lo llevó siempre a la aceptación de la voluntad misteriosa de Dios. Expresó al máximo su caridad hacia el prójimo, acogiendo por más de 50 años a muchísimas personas que acudían a su ministerio y a su confesionario, recibiendo su consejo y su consuelo. Ejerció de modo ejemplar la virtud de la prudencia, obraba y aconsejaba a la luz de Dios. Su preocupación, la gloria de Dios y el bien de las almas. Trató a todos con justicia, lealtad y gran respeto. Brilló en él la luz de la fortaleza. Tuvo que sufrir investigaciones y restricciones en su servicio sacerdotal. Todo lo aceptó con profunda humildad y resignación ante acusaciones y calumnias injustificadas. Siempre cayó confiando en el juicio de Dios, de sus directores espirituales y de la propia conciencia. Recurrió habitualmente a la mortificación para conseguir la virtud de la templanza, de acuerdo con el estilo franciscano. Su salud desde la juventud no fue muy robusta. Esa fue la razón por la cual estuvo la mayor parte del tiempo recluido allá en Gárgamo. En los últimos años de su vida empeoró rápidamente. La hermana muerte lo sorprendió preparado y sereno el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad. Sus funerales se caracterizaron por una extraordinaria concurrencia de personas. El 20 de febrero de 1971 se abrió la primera investigación y fue beatificado y canonizado por su santidad Juan Pablo
II. Para la canonización, la postulación fue presentada el 11 de junio al 17 de octubre del 2000. El 20 de diciembre, en presencia de Juan Pablo II, se promulgó el decreto sobre el milagro y el 26 de febrero de 2002 se promulgó el decreto sobre la canonización. El Padre Pío es una puerta abierta a Cristo, a María, a los ángeles y a los santos. La vida entera del Padre Pío no puede ser explicada a través de la razón o la lógica humana. Debemos negarnos a nosotros mismos y vivir para y por Él. El Padre Pío vivió en la más absoluta humildad y negación de sí mismo. Y miren los prodigios que Jesús hizo a través suyo. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Dios les bendiga.